la patria. Libre y justa. Justa y buena, como decíamos Patricio. Absolutamente. Quiero irme al Partido Social Cristiano. El de Real. Ya. El acta de la sesión 67 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 68 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Ya votamos todo. Sí. Estupendo. Quedó listo. Panchito, pero estuvimos a la hora. Está muy bien. Para que el secretario no nos rete. ¿Tiene que leer la cuenta? Usted no está ahí en eso. El señor secretario hará lectura de la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general de la Corporación, fechado hoy día 3 de abril, por el cual comunica que la Cámara, en sesión de hoy, y a solicitud del diputado Johannes Kaiser, acordó remitir a la Comisión de Defensa, para su estudio e informe, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer un marco de capacitación e instrucción para funcionarios militares que participen en la protección de la infraestructura crítica, que estaba originalmente asignado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que es el boletín 16.702-07, que quedará en estado de tabla. Luego se ha recibido un oficio reservado del Ministro de Relaciones Exteriores y de la Ministra de Defensa Nacional, por el cual remiten el informe anual sobre entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de tropas nacionales, según lo dispuesto en el artículo 18 de la ley número 19.067. Por ser un oficio reservado, solo podrán consultar los diputados en la oficina del secretario. Una nota del jefe del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, mediante la cual comunica que el diputado Matías Ramírez reemplazará a la diputada Carmen Hertz en esta sesión. También una nota del Comité Social Cristiano, por el que comunica que en esta sesión el diputado Roberto Arroyo será reemplazado por el diputado Johannes Kaiser. Y finalmente una nota de la bancada socialista, por el cual comunican que el diputado Nelson Venegas reemplazará en el día de hoy al diputado Tomás de Rementería. Esto va a la cuenta, señor presidente. Muy bien. Entonces, entrando en la tabla, corresponde seguir la discusión particular del proyecto de ley originado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín 12234-02, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de discusión inmediata. Se encuentran presentes el subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve de Naví, y los asesores legislativos de la subsecretaría, doña Leslie Covarrubia y don Alejandro Urquizar, a quien les damos la bienvenida. Señor presidente, corresponde iniciar la discusión en particular y posterior votación del numeral 1 del texto que propone el Senado, que incide en el artículo 2 de la ley vigente, respecto de la cual se han presentado la indicación número 3 del Ejecutivo, que ustedes podrán ver en sus comparados en las páginas 2, 3 y 4, y adicionalmente una indicación que está en las páginas 4, 5 y 6, que ha sido formulada por el diputado Kaiser para sustituir íntegramente el artículo 2. Muy bien, se le ofrece la palabra al Ejecutivo. Presidente, buen día. A través suyo a todos los participantes de la comisión. En relación a la indicación del Ejecutivo, como mencionamos ayer, la primera definición incluye la definición del término inteligencia. El Ejecutivo lo que está haciendo acá es básicamente recoger la ampliación del término que hizo el Senado en su discusión, particularizando un poco más en el sentido de que nos parece necesario que se diga que durante el proceso de la inteligencia la difusión también es parte de la difusión de, digamos, del producto de inteligencia, y particularizando con la frase que no es inteligencia, no es el proceso descrito antes desarrollado por cualquier persona, sino que por los organismos y servicios de inteligencia cuyo objetivo es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Esa es
lo que está agregando el Ejecutivo respecto de lo que tramitó el Senado. Luego se hace una definición del término contrainteligencia, y es básicamente, también es muy sencillo, porque la indicación anterior, la definición anterior, hablaba de extranjeros o agentes locales, y el Ejecutivo lo que está haciendo acá es despejar ese debate diciendo que la contrainteligencia dice reemplazando la locución extranjeros o por sus agentes locales dirigida contra la seguridad del Estado y la defensa nacional por la expresión dirigida contra la seguridad e intereses del Estado o los ciudadanos. Digamos, estamos despejando la idea de que sean extranjeros o nacionales, sino que cualquier actividad de inteligencia que se desarrolle en contra de los intereses del Estado cabe dentro del marco de la definición. Nos parece que eso no limita tanto la definición anterior. Después se hace una definición que nos parece importante, que no está incluida en la ley vigente. Se define lo que es la inteligencia de Estado. Si me permite, lo voy a leer. Dice: inteligencia de Estado, inteligencia cuyo fin es contribuir a la planificación, toma de decisiones y evaluación de las acciones del Estado dirigidas a aprovechar las oportunidades para alcanzar sus objetivos y enfrentar los riesgos y amenazas a sus intereses, al orden constitucional, la integridad territorial, la soberanía nacional, la seguridad del Estado y el ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos. No sé si prefiere que leamos todas las definiciones. A continuación se hace la definición de lo que se va a entender durante la norma como anticipación estratégica, que también nos parece un término importante de relevar, que no está incluido en la normativa vigente, y es anticipación estratégica, el resultado que proporciona la inteligencia de Estado, que permite prever los riesgos, amenazas y las oportunidades en el escenario interno y externo en beneficio de la toma de decisiones. Y posteriormente se agrega la definición de información residual, que también nos parece que es necesario que quede claro a propósito de la actividad de cada una de las agencias, y se señala lo siguiente: información residual es toda aquella que se obtiene en el marco de las labores propias de un organismo o servicio de inteligencia y que, no siendo útil para la consecución de sus objetivos, pueda contribuir a la consecución de los objetivos de otros organismos o servicios de inteligencia o del sistema en su conjunto. Muy bien, diputado Kaiser, su indicación sustitutiva. Mi indicación, creo yo, es un poco más amplia y descriptiva que la del Ejecutivo, si me permito presentársela. Dice lo siguiente: la función, describe primero la función de inteligencia y la describe de la siguiente manera: es el ejercicio descentralizado de una planificación centralizada de todas aquellas actividades tendientes a producir inteligencia y producir la información propia. Su propósito es apoyar la toma de decisiones del Presidente de la República, del Ministro del Interior y Seguridad Pública, del Ministro de Defensa, del Jefe de Estado Mayor Conjunto, de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y de los directores de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, proporcionándole el conocimiento útil, seguridad y procedimientos especiales de inteligencia que requiere para el logro de sus objetivos. B. La definición de inteligencia es entonces, la inteligencia es el producto del proceso de planificación y dirección del esfuerzo de obtención de datos, obtención de datos, procesamiento y explotación de datos e información, análisis de información y producción de inteligencia, y difusión y uso de la inteligencia. Este proceso se denomina ciclo de inteligencia. Sobre la contrainteligencia, es aquella parte de la función de inteligencia que reúne información y realiza actividades para proteger al Estado contra el espionaje, el sabotaje y los crímenes realizados por o en nombre de gobiernos extranjeros o elementos de estos, por organizaciones o personas extranjeras y por terroristas y criminales transnacionales. En las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la contrainteligencia incluye todas las acciones tomadas para detectar, identificar, explotar y neutralizar las actividades de inteligencia multidisciplinaria de amigos, competidores, oponentes, adversarios y enemigos, y es el contribuyente clave del sistema de inteligencia para proteger los intereses y las acciones del Estado. Sobre los procedimientos especiales de inteligencia. Son actividades planificadas y ejecutadas de tal manera que se oculta la identidad de los involucrados o permite una negación plausible de su vínculo. Señores colegas, si me permiten.
Respecto de la inteligencia estratégica, es el nivel más alto de inteligencia, es producida para el Presidente de la República, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa y para el Jefe de Estado Mayor Conjunto, conteniendo una evaluación de la situación actual y una predicción de los escenarios que podrían afectar la seguridad y los intereses nacionales o de nuestros aliados. La inteligencia operacional es la inteligencia estimativa de nivel intermedio utilizada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, por los directores de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y por los jefes de Defensa Nacional en estado de excepción constitucional en la toma de decisiones. La inteligencia táctica es el nivel más bajo de la inteligencia, naturaleza descriptiva y empleada por jefes y comandantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para tomar decisiones relacionadas con sus misiones inmediatas. El ciclo de inteligencia es la actividad que orienta el proceso integral de la inteligencia, corresponde al modelo funcional y cíclico mediante el cual se direcciona el esfuerzo de búsqueda, se obtiene la información y mediante el análisis se transforma en inteligencia para posteriormente ser puesta a disposición de los tomadores de decisiones. Información son los datos obtenidos y procesados en una forma inteligible. Dato, una unidad básica de información construida sobre estructuras estandarizadas que tienen un significado único y unidades o valores distintos. En ese sentido, la indicación que presentamos nosotros creemos que es más amplia y describe mejor las funciones del aparato y sistema de inteligencia que las del Ejecutivo, señor presidente. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Antes de seguir con la discusión, me he sido informado que la diputada Erika Ñanco, su madre sufrió un infarto y tuvo que retirarse, por lo cual, si se tiene a bien, podríamos ofrecer pareo. Ok. Yo, presidente, en la tarde no tengo ya el pareo. Ok, muy bien. No, estupendo, muchas gracias. Sobre la indicación, los comentarios del Ejecutivo. A ver, presidente, lo primero que me salta a la vista al leer la indicación del diputado Kaiser, primero, no parece conveniente, por ejemplo, la definición de inteligencia estratégica sitúa al mismo nivel la inteligencia que tiene que recibir el presidente con los comandantes, con el jefe de Estado Mayor Conjunto, cuando en realidad la tarea de la conducción del Estado es del presidente, el Estado Mayor Conjunto es un órgano asesor, digamos, de la ministra de Defensa, entonces me parece que ahí hay una complejidad. Tampoco parece conveniente entregar una definición tan detallada de estos tres niveles de inteligencia, sí de inteligencia en términos generales, porque estaríamos encasillando únicamente en este espacio las tareas de inteligencia de cada una de las agencias. No me parece conveniente encasillarlo tanto. ¿Por qué motivo no le parece conveniente encasillarlo tanto? Sí, porque inteligencia operacional, a ver, dice inteligencia estimativa. ¿Qué vamos a entender por inteligencia estimativa? ¿Estimativa de qué? De nivel intermedio. ¿Intermedio respecto de qué? Utilizada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, por los directores de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los jefes de la Defensa Nacional. ¿La ANI no puede hacer inteligencia operacional? Es una pregunta que me surge a propósito de los debates que vienen después. Después nuevamente dice inteligencia táctica, el nivel más bajo de la inteligencia. ¿La inteligencia táctica nos sirve para la inteligencia estratégica? O sea, hay inteligencia táctica que puede tener repercusión en el largo plazo y por lo tanto puede servir también a la inteligencia estratégica o de largo plazo o inteligencia de Estado. Entonces, definirlo tan taxativamente los tres niveles de inteligencia creo que no es conveniente. Y el ciclo, lo último que podría argumentar respecto de la definición del diputado, el ciclo de inteligencia, hace 10 años era otra cosa.
el avance tecnológico, el desarrollo de la misma inteligencia va modificando el ciclo de inteligencia. No sé si sea positivo que quede en la norma explícito lo que se va a entender por ciclo de inteligencia. Me parece que eso forma más parte de la actividad cotidiana de los organismos y creo que es una definición que debería tener un poco más de laxitud en función del trabajo cotidiano de la agencia. Tengo al diputado Brito, al diputado Kaiser y al diputado Jonet. Presidente, primero verificar que estamos discutiendo la página 3, la indicación del Ejecutivo y del diputado Kaiser sobre las definiciones de inteligencia. No, lo que pasa es que al ser una indicación sustitutiva, tengo que meterla dentro de la discusión para tener todos los elementos de tal forma de que cada uno después vote, digamos, como espera, digamos, pero no, en este caso, al ser sustitutiva, no solamente estamos hablando de un artículo determinado dentro del tema. ¿Sí? Más que de técnica que de fondo. Presidente, lo que pasa es que a mí me parece bien poco útil para el proceso mismo de la discusión no tener a la vista las indicaciones que se han presentado, por ejemplo, por su intermedio del diputado Kaiser. Porque nosotros necesitamos poder, más allá de la lectura que pueda dar el colega o la secretaría, nosotros debiésemos, como cada diputado, contar. En mi caso no la tengo, el diputado Joanet no la tiene. ¿Están en el comparado grande? Sí, lógico. Aquí si hay algo por lo que se caracteriza a la secretaría es por poner los documentos 4 y 5. Sí. O sea, ok, dicho lo anterior, tengo al Me diputado retracto, Brito. Presidente, porque acá están, sí. A ver, yo voy a decir dos cosas. Primero quiero agradecerle al diputado Gracias, Presidente, Kaiser, y disculpe por quiero agradecerle al diputado Kaiser, esté o no esté de acuerdo con lo que está proponiendo, pero al menos se dio la molestia de presentar sus propias indicaciones. Y quiero hacer un gesto porque dicen que yo peleo mucho con el diputado Kaiser, entonces quiero partir esta jornada reconociéndole, digamos, el esfuerzo que hace, me guste o no me guste, como decía el Guaso. Dicho lo anterior, le doy la palabra al diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Presidente, en función de la experiencia que hemos tenido en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Control de Inteligencia, es que me parece que esta discusión es muy importante y al final sienta las bases de la discusión que va a venir a futuro. Es por eso que en esta discusión yo quisiera exponer la idea principal que va a guiar las indicaciones que vamos a presentar a esto y insto por su intermedio, si es que el Ejecutivo puede, poder intentar generar un entendimiento respecto a esto, más que pasar a votar simplemente porque es muy importante para el desenlace de la tramitación de este proyecto de ley. Yo lo que identifico de las definiciones que se propone por las indicaciones presentadas es que principalmente mezcla el trabajo de los tres tipos de inteligencia que hoy se desarrollan dentro del sistema: la inteligencia militar por parte de las Fuerzas Armadas y el Comando Mayor Conjunto, el Estado Mayor Conjunto, la inteligencia policial y la inteligencia estratégica, al cual está llamado a realizar la Agencia Nacional de Inteligencia. En este caso en particular, la Agencia Nacional de Inteligencia incorpora el concepto de obtención de información y no solo de recolección de información, lo que habilita a tener planes activos con otro tipo de diligencias. Es por eso que, en mi entendimiento, considero que para poder establecer las definiciones de inteligencia, yo hablaría de inteligencia militar, inteligencia policial e inteligencia estratégica, y esos son los conceptos que definiría para construir un sistema en donde en la especificidad de cada uno de los servicios todos formen parte de un mismo plan nacional de inteligencia, que es lo que busca el proyecto de ley. Eso, presidente. Ni un problema. Diputado Kaiser. Señor presidente, la descripción que se hace en mi indicación respecto a los tres niveles de inteligencia solo describe los tres tipos de inteligencia en razón del objeto que tienen, es decir, del objetivo que tratan de alcanzar o del señor al que tratan de servir. En ese sentido existe entonces esta clasificación. La inteligencia militar, como lo planteaba el diputado Brito por su intermedio, señor presidente, también va a necesitar de una ¿cómo se llama esto? De una inteligencia estratégica, una inteligencia operacional y una inteligencia táctica.
¿no? Lo mismo pasa con la inteligencia policial. Va a necesitar de un nivel de inteligencia estratégica, de un nivel de estrategia de inteligencia operacional y táctica. ¿Por qué? Porque son simplemente elementos dentro de lo que es la organización de la obtención de inteligencia. No es una... ¿Cómo se lo puedo explicar? Estamos describiendo lo que se hace en inteligencia. No estoy describiendo lo que se tiene que hacer. Estamos describiendo, en este sentido, estamos utilizando los términos que son estándar en la comunidad de inteligencia para describir el trabajo de inteligencia. En ese sentido, no estamos ni forzando, ni mucho menos, ningún tipo de estructura, solamente participando en lo que es, bueno, el sentido de este artículo original, que es describir, nada más que describir qué, cómo, cuándo funciona la inteligencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Le vamos a dar la palabra al diputado Joanet y después al Ejecutivo para que después conteste. Diputado Joanet. Sí, muy bien, presidente, sí. Yo sé que ya estamos metidos en esto y tenemos que sacarlo adelante, pero estamos en una discusión fundamental, que es teórica naturalmente, y que es práctica. Nosotros somos parlamentarios, tenemos distintas especialidades, uno puede estudiar esto, leer, pero claro, como estamos en esta situación, a mí me hubiera gustado escuchar en este debate que claro, uno puede decir muchas cosas acá, pero por ejemplo me hubiera gustado escuchar, no sé, de forma reservada naturalmente al jefe de inteligencia del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, etcétera, porque estamos haciendo unas definiciones que son, en definitiva, van a tener que ver con el proyecto. Yo solamente quiero señalarlo, tengo claro cuáles son los temas de urgencia, yo insisto, y en eso el subsecretario Monsalve me dará la razón. Nosotros hemos esperado harto con esto. Es verdad, el gobierno ha tenido otra urgencia, ha tenido otros problemas, pero hubiera sido interesante en esta discusión que es fundamental. La cuestión más reglamentaria después, esa la podemos ver nosotros de mejor forma. Pero quien está hoy día, en este minuto, escuchando afuera, yo creo que varios que son especialistas en inteligencia empiezan a tirar los pelos, se lo digo directamente. Porque empezamos a decir cosas respecto justamente de las definiciones de inteligencia que cada uno puede tener una opinión incluso. Y lo bueno es cuando los especialistas están al lado. Quiero recordar, y el subsecretario González por su intermedio, cuando discutimos la ley de ciberseguridad, esa ley fue saliendo bien porque en el fondo teníamos los especialistas al lado. Esto es distinto, tengo claro que es distinto. Y la sacamos rápido por eso además, porque no podíamos cometer errores en una cuestión que tampoco sabíamos mucho, ¿ya? Entonces yo solamente quería poner ese punto, porque al escuchar efectivamente al diputado Kaiser a mí me hace todo sentido, y al leer, digamos, me hace todo sentido, pero también al leer lo del gobierno también me hace todo sentido. Y entonces ahí, ¿cómo? Claro, pero por eso digo que en esto, y con esto termino, presidente, en esto uno tiene que ser un poquito más fino, porque estamos en un tema que es muy importante, sobre todo por la crisis de seguridad que tenemos. Gracias, presidente. No, muchas gracias a usted, diputado. Afortunadamente podemos diferir en nuestra... y estamos en el debate legítimo y democrático. Le voy a tocar la palabra al Ejecutivo y después la solicitó el diputado Carter. Hasta el minuto no tengo más inscritos. Sí, muchas gracias, presidente. Yo coincido, y en esto le doy el punto al diputado Joanet. Primero, estamos en una discusión que parece que todo Chile considera urgente. También los especialistas consideran urgente. Y las instituciones de seguridad también la consideran urgente. O sea, en teoría, como misión para el país, deberíamos intentar avanzar rápido en una nueva ley de inteligencia. Pero justamente porque se requiere una muy buena ley de inteligencia, sin duda la opinión técnica es relevante. Creo que, y en esto hago una sugerencia, porque si sentamos a todos los expertos de nuevo en la mesa, vamos a iniciar de nuevo el debate. Vamos a partir como de cero. Entonces, yo sí sugeriría, porque el gobierno en el diálogo político, técnico, que permitió finalmente llegar a estas indicaciones, que son las que la comisión va a discutir, sí tuvo en la mesa técnicos, que desde el punto de vista estrictamente, digamos, cultural, uno podría decir que no tienen ni siquiera relación cultural con el gobierno en estas materias. Y hay dos expertos que participaron en la mesa técnica del gobierno. Uno es David Hardy, que es un contraalmirante,
que fue subdirector de la ANI, que fue jefe de la Dirección de Inteligencia de la Defensa y que es profesor de la Academia de Guerra de la Armada. El otro técnico que el gobierno tuvo en la mesa para construir y dialogar estas indicaciones es Jorge Gatica, que es coronel del Ejército, profesor de Seguridad y Defensa de la ANEPE. Entonces yo quiero sugerir a la comisión, a propósito de lo que se plantea aquí, poder sentarlo a la mesa, de manera que las consultas técnicas que se hagan puedan tener una contraparte técnica en la mesa. Pero quiero también ser claro que nosotros proponemos que los técnicos que ayudaron a construir las indicaciones se sienten en la mesa, no que se sienten todos los técnicos, sino se implicaría reabrir por completo el debate. Pero si hay dudas de por qué se puso una determinada definición y no otra, es mejor tener al técnico que ha ayudado a construir esa definición. Entonces yo primero quiero hacer esa sugerencia a la comisión a propósito de la ley de ciberseguridad. Se tuvo un par de técnicos en la mesa para ir despejando por qué una definición y por qué no otra, por qué un término y no otro. Y yo sugería ese mecanismo, presidente, si lo tiene bien. Lo segundo, yo entiendo de que la ley finalmente es un conjunto de normas que tienen que tener cierta coherencia entre sí. Y creo que es bien importante preguntarse qué problema queremos resolver, ¿ah? Y ver si la ley resuelve ese problema. Nuestro problema hoy día son las definiciones. Yo diría que no son las definiciones, ¿ah? ¿Cuáles son nuestros problemas? Nuestro problema, por ejemplo, es que tenemos inteligencia sectorial y no tenemos una inteligencia integrada que permita tener una inteligencia de Estado. Por eso se coloca el concepto de inteligencia de Estado, para resolver ese problema. Tenemos información residual, o sea, información que se obtiene en el marco de los planes de inteligencia sectoriales que no son incorporados al sistema de inteligencia y por tanto es información útil que se pierde. Por eso se incorpora el concepto de inteligencia residual y después eso tiene una cierta coherencia con el centro de fusión. Igual como la inteligencia de Estado tiene una cierta coherencia con el centro de fusión y con la creación del secretario ejecutivo del Comité de Inteligencia que vincula al presidente con el Comité de Inteligencia para proveer al presidente de Inteligencia de Estado. Y también se incorpora el concepto de anticipación estratégica por algo que todos hemos cuestionado, que es que tenemos una inteligencia que no nos logra permitir anticipar las amenazas y los riesgos para el Estado chileno. Entonces, los conceptos, las definiciones, tienen que tener una cierta armonía con el conjunto del proyecto. Y estos conceptos después tienen un reflejo en la estructura, en la arquitectura organizacional que el proyecto de ley le da al sistema de inteligencia. Entonces, no teniendo una crítica particular, no voy a ir a la crítica particular o la diferencia particular con la indicación del diputado Kaiser a través suyo, presidente, solo quiero defender que estas definiciones buscan resolver justamente los vacíos o parte de las modificaciones o de las mejoras que le queremos hacer al sistema de inteligencia y conversan armónicamente con la arquitectura que se le da al sistema de inteligencia en el marco del proyecto de ley. Sí, lo voy a anotar, pero no dejo y no quiero que se me escape porque después puede gente salir de la mesa. ¿Habría acuerdo para que se incorporen estos dos? Sí, claro, le tendré que dar la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo le voy a decir una cosa. Los dos son nombres de la ANEPE, es una mesa técnica que yo ahora me entero que existe oficialmente. Y por tanto, es una mesa que el gobierno ha convocado, que convoca a esos expertos, pero hay otros expertos que pueden tener otra mirada. Entonces, va a ser una mesa que va a estar súper contrapesada. Y por eso yo no doy el acuerdo. Yo tengo las mejores referencias. Espérese, diputado Kaiser, porque tengo al diputado Carter primero, al diputado Sánchez y al diputado Lee. No, es que lo miré, porque me estaba... Pero respetemos lo voy a anotar después del diputado Lee. ¿Qué quiere que haga? Porque si esta cuestión es por orden de anotación. Gracias, presidente. Mire, por su intermedio al subsecretario, cuando comenzamos la rediscusión de este proyecto, vino acá mismo su subsecretario y pidió por favor que nosotros votáramos la posibilidad de volver a abrir el debate. Y volvimos de cero. Por lo tanto, yo creo que el subsecretario debería tener la misma disposición que nosotros tenemos frente a las dudas de este proyecto. Porque lo que yo veo acá es que el diputado Kaiser
por medio de su intermedio, señor presidente, entrega indicaciones donde encuadra y ordena la inteligencia versus las indicaciones del gobierno que son más laxas. Acá, por ejemplo, en la letra C, las acciones del Estado dirigidas a aprovechar las oportunidades. Las acciones del Estado, o sea, no dice quién, no habla del presidente de la República, en cambio el diputado Kaiser habla del presidente de la República. La inteligencia, para que se entienda el concepto, no puede quedar libre como si fuese una mariposa, porque eso es lo que está tratando de vender finalmente el gobierno. Esto es una mariposa que nada va a hacer. Pero la inteligencia suelta puede ser un perro que finalmente se transforme en la opresión de un sistema político. Y yo no estoy dispuesto a eso. Por lo tanto, yo entiendo que tenemos que avanzar en poder lograr una buena ley de inteligencia. Pero eso no significa entregar todo y finalmente dejar algo que va a dañar al país en 10, 15 años más. Porque lo que está entregando acá en las indicaciones del gobierno no da claridad. Mientras que el diputado Kaiser, independiente que ustedes digan, mire, ¿sabe qué? Están cuadrando, está dejando bastante claro las reglas del juego. No así cómo se van a utilizar. En inteligencia se sabe que pueden haber agentes, se sabe que existe una agencia, se puede saber que se avanza por un lado para el otro. Lo importante es no saber cómo se está haciendo. Y en eso el diputado Kaiser no lo está, no se estipula en su indicación. Mientras que, vuelvo a ser majadero en esto, el gobierno acá demuestra una laxitud que es extraña. Después de cuando fueron oposición, hablaron de que acá habían... Diputado Carter, sin adjetivos, porque estamos es que no, tratando de construir. No, lo que pasa... Sí, construir. obvio, es que para construir no hay que olvidar. Si uno quiere avanzar hacia el futuro, uno siempre tiene que recordar el pasado. Eso es una frase que a mí me la han repetido desde chico. Por lo tanto, para construir hacia el futuro, no podemos cometer los errores del pasado. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero atreverme a seguir un poco el hilo por su intermedio del diputado Carter, lo que estaba señalando recién. Hay que decir en primer lugar que este es un tema tremendamente técnico. O sea, estamos abordando aquí el comienzo de este proyecto de ley donde se plantean las definiciones mismas de los principios orientadores de todo lo que vendrá después. O sea, al final, lo que salga de esta votación va a definir también cómo tengamos que ajustar más adelante el proyecto de ley en su totalidad, porque evidentemente es muy probable que las indicaciones del Ejecutivo se ajustan mucho más en la definición de estos conceptos a lo que va a venir más, o lo que está más adelante concebido en el proyecto hoy día. Y obviamente, si se aprobasen las indicaciones planteadas por el diputado Kaiser, habría que hacer algunos ajustes adicionales, y yo quiero sostener en este momento que creo que eso sería lo más razonable, o sea, respaldar las indicaciones del diputado Kaiser. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía el diputado Carter, esta es, en el fondo son indicaciones una indicación más completa, y los conceptos aquí planteados tienen 3 elementos que creo que son muy interesantes. Establece con mayor claridad que el Ejecutivo, quiénes son los que generan esta información, quiénes son los que pueden aprovechar esta información y cuál es el uso que se puede dar a esta información. Y creo que esto es tremendamente importante precisamente por los peligros que planteó por su intermedio antes el diputado Carter, que es la posibilidad, y existe, y lo hemos visto en otros países, de que las agencias de inteligencia terminen estando relativamente libres, operando con excesiva libertad, y eso pueda volverse eventualmente en contra de la democracia, en contra de las libertades de la gente, y eso evidentemente es un peligro que hoy día nosotros estamos llamados a generar los resguardos adecuados para que eso no ocurra. Aquí yo no quiero obviamente juzgar las intenciones ni juzgar lo que pretendería uno u otro en esta mesa respecto de las indicaciones que se han planteado, pero creo que en este caso, lo que plantea el diputado Kaiser aborda esto de forma más completa y genera mayores garantías para que esto finalmente estos riesgos en el fondo no se concreten en futuro. Y respecto a la indicación del Ejecutivo, quiero destacar un problemilla de detalle, digamos, pero que puede generar coletazos bien complejos hacia adelante, que hace referencia en más de una de los conceptos a que se busca resguardar acá o defender la seguridad del Estado y el ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos.
y evidentemente yo me imagino que todos sabemos acá que la normativa legal chilena, no todas las personas que habitamos en este país, incluso nacidos en Chile, somos ciudadanos. Están los menores de edad y hasta las personas privadas de libertad. Entonces, evidentemente, excluirlos a ellos de el resguardo, en el fondo, o las amenazas posibles que busca contrarrestar el trabajo de inteligencia, podría eventualmente terminar generando riesgos o problemas a nivel judicial de que se establezca que el fin que orientó la ejecución de alguna determinada operación de inteligencia o de contrainteligencia fue ilegítimo porque se buscaba con esto la defensa de X personas o X grupos de personas que no son ciudadanos en un determinado momento dado. Entonces quiero levantar esa preocupación pequeña, pero en líneas generales destacar que comparto lo que se ha señalado antes, que la indicación del diputado Kaiser aquí sería más completa y creo que nos deja mejor parados para orientar la discusión hacia adelante. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le otorgo la palabra al diputado Lee. Tengo anotado al diputado Kaiser y al diputado Venegas. Muchas gracias, presidente. En esta parte de la discusión yo quiero señalar que coincido con lo expresado por el subsecretario. Tenemos, yo creo que la misma visión, no solamente los mismos anteojos, sino la misma visión. Porque si nosotros queremos explicar o construir algo, los conceptos y las definiciones, presidente, se hacen en relación a lo que viene más adelante. Si yo quiero explicar lo que es el sistema cardiovascular, definiré los conceptos de corazón, lo que es una arteria, lo que es una vena, las diferentes funciones y los componentes de cada cual, orientado siempre a lo que viene más adelante. Por lo tanto, ya más adelante podremos nosotros definir si esta intencionalidad o dirección política que se le quiere dar a este proyecto estamos de acuerdo o no. Pero en la definición y en los conceptos yo no tengo más que allanarme a lo que está proponiendo quien está proponiendo efectivamente el proyecto de inteligencia. Porque clasificaciones, diputado Kaiser, por su intermedio, presidente, hay muchas dependiendo de lo que usted quiera clasificar y orientado hacia qué. Entonces, cuando hay contraposición de clasificaciones, claro, pueden haber diferentes clasificaciones de un mismo tema, pero en este caso en particular, yo no debo más que adecuarme a que el Ejecutivo que está planteando estos conceptos lo hace en base a lo que viene más adelante. Tengo que por lo menos, para darle coherencia, como dice el mismo subsecretario, porque ayer justamente hablamos de técnica legislativa, presidente, en relación al tema de la redacción. Bueno, también hay técnica legislativa en relación a los conceptos y a las definiciones. Por lo tanto, estoy de acuerdo que debiéramos escuchar a lo mejor el elemento técnico. Estoy en desacuerdo que sea solamente el elemento técnico planteado por una de las partes, ojalá hubieran más, pero no creo que sea buena idea, no creo que sea tan inteligente empezar a destruir conceptos o redefinir conceptos al inicio de la discusión de un proyecto que no sabemos lo que viene más adelante. A lo mejor sería bueno también escuchar cuáles son los propósitos y objetivos generales de este proyecto. El subsecretario nos invitó en algún minuto a La Moneda para explicarnos a grosso modo lo que significaba, pero a lo mejor sería bueno actualizar eso, para no empezar a torpedear artículo por artículo y finalmente que esto transformado en un Frankenstein. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Cuando usted escribe, probablemente por su intermedio al colega Lee, cuando usted escribe un libro sobre, pongámosle, una operación al corazón, lo primero que va a hacer describir el órgano. Después viene el proceso, pero primero se describe el órgano. Y es lo mismo que estamos haciendo en este momento. Estamos describiendo cuál es la función que va a tener el órgano de inteligencia. ¿Cuál es su trabajo? ¿Ok? Lo que he planteado en mi indicación, estimadísimo colega, por su intermedio, señor presidente, es una descripción que va de la mano de lo que es el estado del arte en la descripción de lo que es el trabajo de inteligencia. Nada más y nada menos. No es una orientación política, de ninguna manera. Es una cuestión estrictamente técnica. Porque no está diciendo cómo, no está diciendo al servicio de qué, está solamente describiendo, es un elemento absolutamente descriptivo de lo que es la función de inteligencia. ¿Okay? Posteriormente entra en la discusión
cómo va a ser el órgano, porque eso se describe en el resto del proyecto de ley. Pero lo que hace el órgano está descrito, bueno, al principio. Por otro lado, yo personalmente solicitaría reconsiderar la propuesta del subsecretario de traer al señor Gatica y creo que al comandante Hartwig. ¿Por qué? Porque más allá de que ellos probablemente no sean juristas, no sé si tienen un título en derecho, pero sí nos pueden describir cómo funciona el órgano. Y en la medida en que vayamos avanzando en el trabajo legislativo, podemos ver si lo que nosotros estamos redactando legalmente se adapta también a lo que sería el trabajo en la realidad. Yo lo que planteo aquí no es nada más, por lo menos la indicación que estoy defendiendo en este momento, no es nada más que un elemento absolutamente descriptivo, neutro, no tiene nada que ver con una orientación política. Es completamente neutro y es técnico respecto de qué es el trabajo de inteligencia. Y posteriormente, si tenemos a los expertos acá, probablemente nos puedan decir cómo se puede o cómo no se puede ir avanzando en esta materia. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Venegas, son las 12:31. Pido permiso para ampliar hasta la 1. Ah, estamos citados hasta la 1. Ya, ok. Es que... Gracias, presidente. Mire, yo estoy reemplazando en esta oportunidad al diputado Rementería y evidentemente yo respeto mucho el conocimiento técnico y la expertise de aquellos que están involucrados constante y directamente en esta comisión. Sin embargo, mi interpretación, más allá de lo técnico vinculado a la inteligencia propiamente tal o defensa propiamente tal, la quiero hacer desde la perspectiva del derecho. Yo no estoy de acuerdo un poco con esta indicación por una cuestión súper simple, porque en el derecho público esencialmente es restrictivo. Solo se puede hacer aquello que está expresa y determinadamente señalado en la ley. Y entonces cuando, por ejemplo, se avanza mucho respecto de la redacción de un artículo determinado, por el mismo hecho de obedecer a la lógica del derecho público, puede que quede amarrado el concepto. A través de la profundización máxima del concepto, en vez de hacerse una interpretación más general, se restringe en el futuro la interpretación. Y eso es sumamente complejo porque aquí efectivamente yo respeto mucho la apreciación del colega Kaiser por su intermedio, pero cuando se empieza a hacer una enumeración tan detallada, lo que pudiera haber sido una buena intención en el sentido de querer avanzar mucho más, pudiera en el fondo ser incluso más restrictivo. Entonces, por eso que las definiciones en sí mismas, sobre todo lo que tiene que ver con la ley, en un principio las definiciones son más bien generales. Y en la medida que va avanzando el proyecto de ley, se va detallando y se va sentando las bases de lo que fueron los principios generales que se enumeraron en un principio. Entonces, mi temor primero es que quedemos atrapados por los conceptos, por querer abarcar más, y segundo, que después no haya una correspondencia en la bajada respectiva de la ley. Cuando empecemos a discutir en el futuro cada uno de los respectivos artículos y las respectivas indicaciones, después, como decía el diputado Olí por su intermedio, presidente, efectivamente podemos quedar con una especie de recortes de leyes pegadas donde no existe un sentido lógico. Entonces, ese es básicamente mi temor. Yo creo que las definiciones en el derecho, por lo menos en el principio, tienen que ser bastante generales y a partir de eso, después, en el desarrollo de la ley, se van sentando un poco los detalles. Muchas gracias, presidente. No, muchas gracias a usted. Les recuerdo a todos que finalmente esto va a terminar en una mixta y las correcciones finalmente se van a hacer ahí. Lo que salga de aquí, que es válido todo, pero sabemos que el horizonte, dado que no se va a aprobar como el texto que venía del Senado, ya no se aprobó como venía el texto del Senado, se le cambió hasta el nombre. Esto va a originar una mixta, sí o sí. Entonces, evidentemente yo no me resto y no me voy a restar nunca a hacer algún trabajo bien hecho. Pero eso no significa que por hacer un trabajo bien hecho que finalmente se va a resolver con 5 representantes del Senado más 5 representantes de la Cámara en una mixta, dilatemos en forma excesiva algo que es de suyo importante no solamente para la ciudadanía, yo supongo que para esta Cámara. Reitero, no estoy diciendo con esto que no hagamos el trabajo como corresponde hacer el trabajo.
No estoy diciendo que aprobemos o rechacemos a fardo cerrada, ya sea las indicaciones del diputado Kaiser o las indicaciones del Ejecutivo, o reafirmemos lo que viene del Congreso. Me informa adicionalmente, antes de darle la palabra al diputado Brito, el secretario, que en un buenismo inexplicable en mi persona, yo solicité la unanimidad para que vinieran estas personas, y la vuelvo a reiterar, pero por reglamento yo puedo someter esta votación. Reitero y solicito la unanimidad para que estas dos personas puedan venir. ¿Hay unanimidad para aquello? Entonces voy a someter en votación en este minuto para despejar ese tema de inmediato. Pero entiendo yo que esto no excluye a que podamos recibir otras personas. Estamos hablando de estas dos personas, nosotros estamos en la votación particular del tema. Señor secretario, ¿puede tomar la votación? El presidente lo que pone en votación, de conformidad con el artículo 223 del reglamento, es la sugerencia que ha formulado el subsecretario del Interior para que puedan concurrir en calidad de técnicos que asesoren a la comisión, en calidad de especialistas, a los señores David Hardy y Jorge Gatica. Eso es lo que se pone en votación, porque requiere mayoría de la comisión para optar el acuerdo y no unanimidad, que no la hubo. Es que no hay unanimidad, diputado Moreira. Sobre el punto, diputado Sánchez. Sí, me gustaría saber por parte del Ejecutivo un poco más respecto al perfil de estas personas. Yo no las conozco, en el fondo, y cuál es su expertise y preparación, de forma bien somera, pero saber cuál es su expertise y conocimientos que ameritan tenerlos presentes en esta mesa. Muchas gracias. ¿El Ejecutivo? Brevemente, presidente. David Hardy es contraalmirante de la Armada, fue jefe de la Dirección de Inteligencia de la Defensa, fue subdirector de la ANI en el gobierno entre el 2018 y 2019. Hoy día ejerce como profesor de la Academia de Guerra de la Armada. El señor Gatica es coronel de ejército en retiro. David Hardy también contraalmirante en retiro. El señor Jorge Gatica es coronel de ejército en retiro y hoy, tiene amplia experiencia en los temas a propósito de su carrera y hoy ejerce como profesor del Magíster de Seguridad y Defensa y de la ANEPE y también del Magíster de Inteligencia Estratégica de la ANEPE. En todo caso, quiero recordarle y aportar a la discusión de la mesa que el señor Gatica Borque fue recibido en la sesión de la 43 del 29 de mayo del 23, a propósito de las indicaciones anteriores, y el señor Hardy fue recibido y expuso en la misma sesión, todos con motivo, digamos, de las indicaciones anteriores. Sí, claro. ¿Está el gobierno si estas personas para hacer este trabajo fueron contratadas por el gobierno? Presidente, respecto a la pregunta que se me ha hecho, ninguno de ellos ha sido contratado por el gobierno. Ellos fueron invitados por la comisión, justamente por su presencia en la comisión. Posteriormente el gobierno tomó contacto con ellos para pedir que pudieran contribuir en el proceso de análisis, diálogo y definiciones técnicas que el gobierno tenía que tomar. Como ya ustedes pudieron ver, son personas que tienen carrera en instituciones de las Fuerzas Armadas y algunos son profesores en academias, y quienes han cumplido roles en el caso de la ANI, cumplieron roles en la ANI en periodo del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ok, dicho lo anterior, ¿es sobre el mismo punto o sobre otro punto? Sobre el contenido, vamos a tomar la votación para ver si es que podemos incorporar en esta discusión a estas personas. Se pone en votación lo que ha planteado el señor presidente. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario. Diputado Jorge Brito. A favor, señor secretario. Diputado Álvaro Carter. Diputado Nelson Venegas. A favor, secretario. Diputada Flores no le tomó la votación porque estaba pareada. Así es. Diputado Matías Ramírez. A favor, señor secretario. Diputado Andrés Joanet.
30 segundos. 30 segundos, que es lo que acordamos ayer. Voy a votar en contra, presidente. Súper breve, porque aquí, como dijo el diputado Lee, teníamos que tener entonces una mirada completa. Son personas que estuvieron en una mesa que yo me enteré ahora que funcionó, una mesa técnica, no tenía idea. Cuando abrimos la discusión de esta ley, se invitó a los parlamentarios, se invitó en un par de oportunidades, después nunca más se invitó a nadie más y por tanto nos enteramos acá de que había una mesa técnica. Voto en contra. Diputado Enrique Lee. Presidente, ojalá que se tome en cuenta también la posibilidad de invitar a nuevos nombres y cuando se propongan nuevos nombres también los parlamentarios del gobierno también estén llanos a votar a favor. Yo voto a favor. Diputado Cristian Moreira. Diputado Luis Sánchez. A favor, señor secretario. Diputado Álvaro Carter. A favor. Presidente Francisco Undurraga. A favor. Ok, los invitaremos a partir de la próxima sesión para que puedan esclarecer las dudas en relación a esto, por lo cual, como creo que no tienen el don de ubicuidad, voy a dejar sin efecto la citación de hoy día en la tarde, para que podamos avanzar. ¿Les parece? Tenía la palabra, sí, todavía tenemos 10 minutos, tenía la palabra el diputado Brito, la diputada Flores, el diputado Carter y ahora me la pidió el diputado Kaiser. Dígame, solo sobre el punto. Si pudiésemos entonces dilatar la votación de esta indicación hasta que hayamos recibido el input de los expertos. Yo veo que no vamos a terminar con la votación hoy día, precisamente por las palabras que están anotadas, por los 9 minutos que quedan de sesión, pero no agotemos los 9 minutos y es importante, digamos, conocer la opinión del diputado Brito en esta materia. Gracias, presidente. No, que hace unos minutos expliqué una propuesta y quisiera conocer por su intermedio qué opina la Subsecretaría del Interior respecto a la posibilidad de establecer definiciones para cada una de las naturalezas de los servicios de inteligencia, es decir, definición para inteligencia militar, parte del sistema de defensa, definición para la inteligencia policial, en la PDI y Carabineros y definición para la inteligencia estratégica en la ANI. Gracias, presidente. Por la pregunta, yo creo que es importante que la responda el Ejecutivo. Sí, los asesores pueden responder con más detalle, pero como lo planteé al inicio, el proyecto es un documento que hay que mirar en su integralidad. Lo que plantea el diputado Brito, si mal no recuerdo, y aquí me pueden precisar los asesores, esas definiciones están más bien en el título 5 del proyecto de ley. Por lo que escuché, solo decir que diferenciar el tipo de inteligencia, por supuesto que tiene funciones distintas, pero tanto las Fuerzas Armadas como la inteligencia policial o la inteligencia civil pueden entregar inteligencia estratégica al presidente de la República. Creo que eso es bien claro. O sea, como también cualquiera de ellas podría eventualmente generar inteligencia residual, como también la contribución de toda ella y su procesamiento en el centro de fusión permite finalmente entregarle al presidente de la República un producto de inteligencia que sea inteligencia de Estado y no inteligencia sectorial. Pero justamente por eso se avanza, no es que con esto quiera defender la necesidad de tener en el cuerpo legislativo los conceptos de inteligencia de Estado, de anticipación estratégica y de inteligencia residual, que es lo que estábamos discutiendo ahora, pero las funciones propias de cada una de las agencias están más bien desarrolladas en el título 5 de la ley, cuarto, y ahí puede Alejandro Leslie entregar un mayor nivel de precisión. Señor Urquiza. Presidente, solo argumentar, efectivamente en el título 4 está definido lo que es la ley vigente y nosotros nuestra idea es mantenerlo así. Se define claramente lo que se entiende por inteligencia militar en el capítulo 1 y el capítulo 2 del título 4 define lo que es inteligencia policial. Por eso no están, ahora, si esta mesa tiene a bien que se trasladen esas definiciones a esta parte, la verdad es que podríamos conversarlo, pero ya están definidas dentro de la ley vigente y nuestra idea era mantenerlos de esa forma.
Gracias. La diputada Flores tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tiene que ver con tratar de ordenar un poco también el debate, porque acá por su intermedio, en palabras del subsecretario, tomamos conocimiento de que hubo una mesa técnica. Yo creo que hubiese sido muy positivo previo llegar a esto, quizás que se hubiesen invitado, no necesariamente a los parlamentarios, pero quizás a nuestros asesores a haber participado de esto también, y yo creo que eso pudiese haber generado también descomprimir un poco este debate. Porque el proyecto en general ya se ordenó, se limpió y se trató de sacar un montón de cosas para poder avanzar en torno a eso. Efectivamente, acá a nosotros se nos invitó a La Moneda en alguna oportunidad a una reunión que nos propuso el propio subsecretario por su intermedio, presidente, pero fue previo a la presentación de las indicaciones. Es para, como está el proyecto originalmente, no una vez que ya se habían generado la presentación de las indicaciones. Después de eso, nosotros no tuvimos más información ni invitación para haber trabajado previamente al ingreso de la misma y sobre todo previamente al ingreso de las urgencias. Ahora, acá yo entiendo, y por su intermedio, presidente, ya entrando más al fondo de la discusión, que lo que hace el diputado Kaiser es quizás, más que entrar en la definición misma y en una cuestión quizás política, ideológica, si algunos quieren pensarlo, es una cuestión más bien operativa, que tiene que ver con tratar de darle un cuerpo más ordenado y más estricto a la discusión. Entonces, sin ser mayormente nosotros acá todos, algunos seremos abogados y distintas profesiones, pero desde el punto de vista de la técnica legislativa yo creo que tiene que ver más que nada con eso. Y si a uno lo hacen ver una indicación del gobierno versus la que presenta el diputado Kaiser, yo creo que para muchos de nosotros es mucho más razonable, está mejor planteada y está mejor hecha esa indicación. Yo creo que tiene que ver principalmente con eso. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, diputado Carter. Presidente, sumamente corto, acá tomando las palabras de la diputada Flores, acá no estamos hablando de ideología. Yo le voy a poner solamente un ejemplo al gobierno y a todos aquellos que dicen de que queremos dilatar. Hoover en Estados Unidos, 48 años fue el que gobernó, porque así fue, el FBI. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de una inteligencia que no fue enmarcada, sino que fue laxa. Y él persiguió a los comunistas, porque así es. Así lo hizo, y persiguió a cantantes, actores, supo la vida privada de los presidentes, hizo y deshizo. Yo no quiero eso para mi país. Y si nos tenemos que demorar, y se lo digo por su intermedio al diputado Lee, que tiene aprehensiones que son atendibles respecto a que no tranquemos la pelota desde un principio, no se está trancando, simplemente evitar en el futuro de que nosotros cometamos errores que otros países ya lo cometieron. Acá tenemos que avanzar en una ley que de verdad le entregue garantías a todos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Y si vamos a tener una inteligencia fuerte y robusta, que sea para perseguir a aquellos que van contra la ley y no a aquellos que tienen una visión política o de la vida diferente en nuestro país. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Como el compromiso no es someter a votación y no hay más palabras tomadas, quiero reiterar que para que el funcionamiento de esta tramitación sea lo mejor posible, agradeceré que de aquí al viernes a las 12 del día lleguen las indicaciones por parte de ustedes en relación para poder ingresarlas al comparado. Dicho lo anterior, sí, pero voy a terminar con esto. Dicho lo anterior, quiero señalar que es voluntad de esta presidencia retomar la discusión el día lunes a las 15 horas, de 15 a 17:20. Tenemos a las 17:30, tenemos sesión. No, el lunes a las 15 horas. Pero hay 4 diputados que integran esta comisión que son integrantes a la vez de la Comisión Especial de Control de Inteligencia. ¿Qué parte a qué hora? De 15:30 a 17. Entonces voy a citar de 17:45 a 19:30 durante la sala. ¿Ok? Habiendo terminado el punto en discusión, se ofrece la palabra sobre varios. Gracias, presidente. Recibí alguna información
acerca de que infraestructura crítica, como yo considero que es una central eléctrica, específicamente la central Chapiquiña en Arica Parinacota, estaría siendo resguardada por personal policial sin apoyo del ejército. Yo quisiera, por su intermedio, presidente, que se oficie al Ministerio de Defensa para que nos informe exactamente cuál es la infraestructura crítica que está siendo resguardada por el ejército o la Armada de Chile en la región de Arica y Parinacota. Gracias, presidente. Muy bien, pido autorización para extender 3 minutos la sesión, por eso las 12:50. ¿Habría acuerdo? Diputada Flores, usted está pidiendo la palabra. Sí, no, es para aprovechar, presidente, la presencia del señor subsecretario a propósito de una información que ha circulado por un medio un canal de televisión colombiano, según entiendo, el Caracol, creo que así se llama, efectivamente, donde se plantea, subsecretario, la teoría que ya también un medio venezolano lo habría planteado respecto, ¿cierto?, a la situación del secuestro y asesinato del señor Ronald Ojeda en nuestro país. Este canal de televisión colombiano, según entiendo, también plantea la misma tesis. Entonces, saber, porque la verdad es que preocupa que estén estas teorías circulando, también fue motivo de en algún minuto de discusión. En el país entiendo que la viuda de Ronald Ojeda tampoco ha recibido mayor información respecto a esto, ella también lo plantea. Tener más o menos algún conocimiento respecto a qué es lo que maneja la Subsecretaría del Interior en torno a este tema. Gracias, presidente. Se le ofrece la palabra al Ejecutivo y con esto terminamos. Muchas gracias. Yo creo que ya todos sabemos lo que ocurre cuando alguien revela secretos. Creo que ha quedado muy evidente en la última semana y quiero reiterar que la investigación que lleva el Ministerio Público en torno a este caso tiene el carácter de secreto. Y por lo tanto cualquier información que, primero, sería completamente ilegal que yo manejara información de la investigación. Porque eso significaría que las policías que están investigando bajo el mandato del Ministerio Público me habrían entregado información en el marco de una investigación secreta. Creo que ya todos sabemos lo que pasa cuando eso ocurre. Eso es un delito que está tipificado y que se llama develación de secreto. Por lo tanto, yo no tengo facultades legales para acceder al contenido de la investigación y no correspondería que quisiera acceder. En torno a eso, efectivamente, uno de los elementos que, como plantea la diputada, tiene que aclarar la investigación y será el fiscal el que lo pueda determinar cuando entregue los antecedentes, tiene que ver con los movimientos migratorios del exteniente Ojeda. Se ha hecho versiones públicas de que él habría concurrido efectivamente a Cúcuta, pero son versiones de medios de comunicación. Ningún órgano oficial, ni de ningún gobierno, ni de ninguna policía, desde el punto de vista formal, ha entregado esa información que ha sido puesta públicamente en algunos medios de comunicación de otros países, en el cual se alude a una, entre comillas, operación que habrían participado militares venezolanos, que habría sido descubierta o desarticulada en la frontera de Colombia con Venezuela, en la cual eventualmente habría participado el exteniente Ojeda, pero todas son versiones de medios de comunicación, ninguna de ellas es una versión oficial de ninguna institución. Yo creo que los eventuales movimientos del exteniente Ojeda van a ser aclarados en el marco de la investigación, pero es una investigación secreta. Muy bien. Vamos a hacer una excepción. Puedo dejar también aprovechar la presencia del subsecretario y puede que no competa, pero de alguna manera compete porque tenemos las Fuerzas Armadas en la Araucanía, ¿no? Luego el reportaje de Megavisión, Yaitul reconoce ser el líder de la CAM. Queda claro que es el líder de la CAM. A él se le está procesando por delitos que tienen que ver con delitos de incendio y otras cosas. Yo quiero saber si el gobierno se va a querellar por otro tipo de medida, o sea, otro tipo de delitos, perdón, e incluso por la ley antiterrorista, ¿no? Yo quisiera saber si en eso el Ejecutivo va a avanzar en nuevas querellas respecto de la información que entregó efectivamente, donde además se señala que él está atrás de otros atentados. Sí, yo siempre soy prudente en aquello. La práctica del gobierno, como a través suyo presidente el diputado Joanet lo sabe, en delitos graves ha sido querellarse.
y no solo se ha querellado de manera simbólica, sino también ha tomado decisiones que permitan que esas querellas tengan resultados en materia de persecución penal que yo creo que han sido altamente eficaces. Ahora, como por eso digo soy prudente, porque en algún momento hubo una discusión y hay que recordar que había una querella por ley de seguridad del Estado, que es lo que determina finalmente la detención de estos proyectos. Respecto a los nuevos antecedentes, yo creo que el gobierno siempre lo evalúa, pero no sería prematuro a través suyo, presidente, decirle al diputado, informarle si finalmente nos vamos a querellar o no, es información que estamos evaluando. Ok, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta.